Por lo regular hay en los evangelios diciendo el reino de los cielos es semejante o se parece. Y siempre el Señor usaba una ilustración terrenal, ¿verdad? Como el campo, las aves del cielo o algo así por el estilo, cosas que la gente conocía para que entendieran el mensaje. Y esta pues es como también nos dice lo que es una parábola, hermanos. Una parábola es una ilustración terrenal que enseña una verdad espiritual. Entonces, de esa manera el Señor daba el mensaje a la gente para que de toda clase social pues entendieran el mensaje. Cosas sencillas, les hablaba como el sermón del monte. Y por las parábolas, y esta de San Lucas es una muy conocida que pues nos habla de la oración. Nos habla de la oración, ¿verdad? Es lo que Cristo quiso enseñar, de perseverar en la oración. El propósito de esta parábola, ¿verdad?, es perseverar en la oración. Y vemos que la iglesia primitiva, cuando comenzó la iglesia cristiana en el libro de los Hechos, podemos ver que ellos empezaron con la oración. Desde antes que descendiera el bautismo del Espíritu Santo, antes de que se descendiera sobre la iglesia, la primera iglesia, ¿verdad? Le llamamos la iglesia primitiva porque fue la primera. Es cuando comenzó allí la iglesia de Cristo. Y en Hechos 1:14 vamos a ver ese texto que los cristianos comenzaron con la oración. El Señor les decía así, dice ahí: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Cuando Cristo les dijo que esperaran en Jerusalén hasta que fueran investidos de poder de lo alto, ellos se fueron a un aposento alto a orar, a estar en comunión con Dios y para esperar el bautismo del Espíritu Santo. Y vemos que ahí estaban todos unánimes orando. También Hechos 2:42 menciona allí la oración. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. No podía faltar la oración, no puede faltar en los cristianos, ¿verdad? Tenemos que orar siempre y no desmayar, ¿verdad?, como dice la palabra del Señor. En Romanos 12:12 también nos dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia, le dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Siempre debemos estar constantes en la oración. Gloria al Señor. La importancia de la oración para la vida cristiana es para nosotros una enseñanza llena de esperanza y aliento. Nos motiva y estimula para desarrollar una vida de oración. Desde que nos convertimos a Cristo, el cristiano no puede vivir sin la oración, sin orar. Una vez digo, porque hay personas nuevas, no sé si tengan tiempo en el cristianismo, ¿no? Pero la oración es hablar con Dios, ¿verdad? Una vez me preguntaba una dentista que yo iba con esa dentista, y le testifiqué de Cristo y le hablé del Señor y hablé de la oración, ¿verdad?, que podemos hablar con Dios. Dice: ¿qué es oración? ¿Es hablar con Dios? Sí, de Dios, es hablar con Dios, ¿verdad? Porque tal vez personas que no conocen a Cristo no saben qué es la oración. Y pues vemos en esta parábola de la viuda y el juez injusto. Dice que Jesús le refirió esta parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La necesidad. Fíjese, Cristo lo dijo, que era una necesidad, la oración. Orar siempre y no desmayar.
El Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, tenía todo el poder y divino, ¿verdad? Siendo Dios, Él cuando vino a esta tierra, Él tenía una vida de oración. La palabra de Dios nos muestra que Jesús se levantaba muy temprano, aún estaba oscuro, para orar al Padre. También a veces se pasaba toda la noche orando. Y por lo regular vemos, hermanos, que Jesús siempre se apartaba para orar sin que nadie lo interrumpiera, porque siempre le seguía mucha gente, pero Él dedicaba tiempo para orar al Padre, para hablar con el Padre Celestial. Aleluya, porque es 100% divino y 100% humano, porque se hizo hombre y habitó entre nosotros. Entonces, Él necesitaba también que nosotros viéramos que Él, siendo el Hijo de Dios, Él oraba. ¿Cuánto más nosotros no necesitamos la oración, la comunión con Dios, verdad? Desde el comienzo de nuestra vida cristiana debemos orar, tener esa devoción con Dios todos los días, que no se pase ni un día. Porque si se te pasa un día, después se pasan 2 días, no oraste, no leíste la palabra. Y así se va. Así se puede ir yendo y hasta que ya no te das cuenta que no oras, no lees la palabra. Y viene el desaliento. Viene cuando desmayan en la vida cristiana. Ya no tienen ánimo, ya no tienen fuerzas. ¿Por qué? Porque dejaron la comunión con Dios. Se dejó la oración. Nosotros debemos amar la oración, hermanos, porque es estar delante de la presencia de Dios, orando, platicando, contándole todas nuestras necesidades, todas nuestras pruebas, nuestras luchas, se las podemos contar a Él con toda confianza. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, como dice el libro de los Hebreos. Y es hermoso acercarnos a la presencia de Dios, a orar. Primero le damos gracias, le adoramos, le alabamos, lo bendecimos. Y al último, pues las peticiones que tengamos, ¿verdad? Las necesidades que le pedimos a nuestro Dios que nos ayude a seguir adelante, ¿verdad? Solamente con la ayuda del Señor, solamente con la ayuda del Espíritu Santo, hermanos, podemos vencer esta carne que a veces no quiere orar, está cansada, tiene sueño. Y bueno, hermanos, es la lucha que tenemos con nuestra carne, que a veces no tiene ganas de orar. Lo vence el sueño, mañana, al rato. No, hermanos, hay que hincarse a orar o sentada, si usted no puede hincarse sentada o parada o parado, allí en el cuarto caminando, en su recámara, puede orar al Señor. Ya cuando nos ponemos a orar, ya vencimos. Y entonces usted está platicando con el Señor, y se le pasa el tiempo y ni cuenta se dan. Y es hermoso orar y decimos gracias, Señor, por esta victoria, porque es una victoria cuando doblamos nuestras rodillas y oramos. Es una victoria porque usted va a vencer, porque el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos cuando Él iba a ir a la cruz, y dice que estaba muy triste hasta la muerte, porque sentía todo el peso del pecado de todo el mundo. Y les dijo a sus discípulos que oraran, que lo acompañaran a orar, y Él se iba a otro lugarcito ahí más separado de ellos, y se puso a orar, y dice que oraba intensamente, que su sudor eran como grandes gotas de sangre, por la agonía que estaba padeciendo antes de ir a la cruz. Ya sentía el peso del pecado de todo el mundo. Y dice que entonces fue a ver a sus discípulos el Señor y los halló durmiendo. Y les dice,
¿No habéis podido velar conmigo una hora? Una hora les pidió el Señor. Y se quedaron bien dormidos porque estaban bien cansados los discípulos que habían andado con Jesús todo el día predicando la palabra de Dios. Y vemos que no pudieron orar una hora con el Señor. Y el Señor les dice la necesidad de orar. Les dice ahí en San Mateo 26, uno de los versículos, les dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Hermanos, porque si no velamos, no oramos, vamos a caer en tentación. Lo que antes nos gustaba hacer, antes de conocer a Cristo. El enemigo sabe nuestras debilidades y nos ataca por ahí. Pero si nosotros oramos, no nos va a vencer el enemigo. Somos victoriosos en el nombre de Jesús. Y Él nos dejó esta arma poderosa que es la oración. Es un arma poderosa, poderosísima. Y pues junto con la palabra de Dios. La palabra de Dios nunca debemos de hacerla a un lado. Vamos a orar, podemos leer antes de orar algún salmo, algún capítulo que nos toque leer y después hincarnos a orar, ¿verdad? Porque Dios nos habla a través de su palabra, nos santifica a través de su palabra, ¿verdad? Y ya con la oración, no olvides, hermano, un cristiano fuerte, un cristiano victorioso, pero aquel que no ora, aquel cristiano que le da igual orar o no orar, pues está débil, muy débil. Y pues va a venir el enemigo y lo va a hacer tropezar, lo va a hacer caer en la tentación. Por eso es que el Señor Jesucristo habló en esta parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y vamos a ver enseguida otros versículos donde dice el Señor: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Fíjense, ese juez muy injusto, muy pues al decir injusto era un juez malvado, ¿verdad? Que ni temía a Dios, no tenía temor de Dios, él hacía lo que él quería, iba en contra de las leyes, y pues dice que no temía a Dios ni respetaba al hombre, ni respetaba a nadie. Así es que imagínense cómo era este juez tan injusto. El Señor lo puso en comparación, ¿verdad?, con el juez de toda la tierra, un juez que es justo, hace justicia, un juez que nos ama, que nos cuida, nos protege. Ese es el Señor Dios Todopoderoso, el juez de toda la tierra. Pero este juez era un malvado. Tal vez quería que esa viuda le diera dinero para hacerle caso, para arreglar su problema, para hacerle justicia. Pero como esa viuda era perseverante, no fallaba en ir a hablar con el juez y decirle: hazme justicia de mi adversario. Esa viuda iba sola, ni hijos tenía, porque si hubiera tenido hijos, lo hubieran acompañado, ¿verdad? Algún hijo para interceder también por ella. Pero era una viuda pobre y despreciada, pero aquel juez injusto dijo: ya esta mujer no me la quito de encima, voy a arreglar su problema porque llegará el día en que pierda la paciencia y no sé qué voy a hacer.
Entonces le hizo justicia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Puso esa comparación entre un juez injusto y el juez Dios Todopoderoso. Entonces, hermanos, sabemos que Dios es un Dios justo, nos hará justicia. Si los que clamamos a Él de día y de noche, no se tardará en respondernos. Si le pedimos a Él, si confiamos en Él, si tenemos algún problema, alguna necesidad en su trabajo o en la casa, en el hogar, nada más de clamar al Señor, pedir su ayuda y ser perseverantes hasta no ver la respuesta. Aquí nos habla de la perseverancia. Es el propósito de esta parábola, perseverar en la oración, ser perseverantes. Si usted está pidiendo a Dios por su familia, que no son salvos, por sus hijos, por su esposo, siga orando, siga clamando a Él de día y de noche, y el Señor va a responder esa oración. Bendito sea el nombre del Señor. En esta parábola, hermanos, aprendemos varias cosas. Jesús está interesado en que sus seguidores oren continuamente. De esta parábola de la viuda que perseveró aprendemos varias cosas. Perseverar en la oración hasta que Cristo regrese. Es lo que nos dice su palabra. Hasta que Cristo venga, entonces nos vamos a despedir de la oración. Vamos a decirle bye, oración, muchas gracias porque me ayudaste en mi vida cristiana. Hay un canto ahí en los seminarios de Gloria que dice: feliz me despediré de ti, dulce oración, dulce oración. Sí, hermanos, hasta que Cristo venga por nosotros, después vamos a verlo cara a cara y estaremos siempre con el Señor. Entonces tenemos también, hermanos, otra cosa que nos enseña, que tenemos un adversario en esta vida, que es Satanás. 1 Pedro 5:8, ahí nos dice la palabra de Dios: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda cual león rugiente alrededor, buscando a quien devorar. Así es que ese es nuestro enemigo, y es por eso que Dios nos pide que seamos sobrios y estemos velando en oración, porque Satanás, el diablo, anda alrededor buscando a ver quién hace caer, ¿verdad? Entonces es por eso que tenemos ese enemigo, es el enemigo de Dios, y cuando nos convertimos a Cristo pasa a ser también nuestro enemigo, pero está vencido porque Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Así es que Él nos da la victoria por medio de Cristo. Podemos tener la victoria. La oración persistente se cuenta como fe, tener fe. Porque aquí en esta parábola vimos que Cristo dijo la necesidad de orar siempre y no desmayar. Que no desmayemos en nuestra vida cristiana. Debemos de tener siempre esa fe viva en su palabra, en nuestro Dios, porque muchos se apartarán de la fe, y lo estamos viendo en personas famosas que antes eran cristianos. Bueno, nos damos cuenta con esas personas famosas que antes eran cristianos y ahora se fueron a otra doctrina, se salieron del camino de la fe. Vamos a ver 1 Timoteo 4:1. Así nos advierte el Espíritu Santo en este versículo. Dice: pero el Espíritu Santo, ahí al decir Espíritu, el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Fíjese,
Y muchos pues así se han ido a otras doctrinas que son de demonios. Los que se salen de la palabra de Dios, que son herejías, ¿verdad?, que se salen de la Biblia, esas doctrinas son doctrinas de demonios. Así lo dice la palabra de Dios, yo no lo digo. Así lo dice la palabra del Señor. Entonces muchos hermanos, vemos que muchos han desmayado. No todos han seguido el camino del Señor. Que en nuestra vida cristiana que llevamos, hemos visto muchas personas que han desmayado, han quedado ahí en el camino, ya no siguieron adelante. ¿Por qué? Por lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios se cumple. Apostatar de la fe quiere decir que los que recibieron, algunos recibieron la salvación, el bautismo del Espíritu Santo, y ahora lo niegan, hermanos, lo niegan. Les ha entrado un espíritu de confusión, porque como dejaron la comunión con Dios, dejaron la oración, dejaron las escrituras, entonces han desmayado y ahora no creen en nada. Algunos ahora son ateos. Entonces, hermanos, hay peligro, ¿verdad? Hay peligro de que nosotros, por eso Dios nos dice en su palabra la necesidad de orar siempre, no desmayar. Que no desmayemos, hermanos, que nuestra fe esté fortalecida con la palabra de Dios, con la oración, sirviendo al Señor, testificando de Cristo, y de esa manera nosotros vamos a llegar a la meta, hasta que Cristo venga o nos llame a su presencia. Dice: sus escogidos que claman a Él de día y de noche, los que perseveran en la fe y en santidad, nunca dejarán de clamar a Dios de día y de noche, hasta que Cristo venga por su iglesia. Aleluya, gloria al Señor, bendito sea su nombre. El capítulo 18:8 nos dice que pronto nos hará justicia. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Fíjese en lo que dice Cristo. Cuando Él venga, dice, cuando venga el Hijo del Hombre, se refiere a Cristo. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Porque ahora, hermanos, está tremenda, ¿verdad?, la situación. Ahora se burlan del cristianismo, se burlan de la Biblia. Hay persecución contra los cristianos, ¿verdad? Los echan a la cárcel y cuántas cosas. ¿Por qué? Porque no quieren nada de Dios. Son ateos y no tienen otra doctrina. Y pues no. Entonces, dice la palabra del Señor que el que nos hace justicia es Dios, ¿verdad? Dios, que escucha nuestras oraciones que hacemos de día y de noche, porque son como un incienso que llega hasta su presencia. Tu oración y mi oración es como un perfume que sube delante de la presencia de Dios. Así nos dice Apocalipsis. Entonces, qué bonito es orar, y que nuestras oraciones suben a la presencia de Dios, y es como un perfume exquisito delante de la presencia del Señor. Entonces, qué hermoso es platicar con Dios. Y cuando Cristo vuelva, hermanos, por los que claman a Él de día y de noche, Él pondrá fin a sus aflicciones, a sus sufrimientos, a su persecución que tiene de este mundo malvado, y Él los tomará para llevarnos ante Él. Seremos arrebatados en las nubes, dice su palabra. Y el Señor Jesucristo dijo en San Juan 14, 2 y 3,
Dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo les hubiera dicho, hoy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces, fíjese, qué hermoso nos dice la palabra de Dios, que Él ha ido a preparar lugar para nosotros. Bendito sea el Señor. Él quiere que estemos allá con Él cuando ya se termine nuestra vida aquí en la tierra, o cuando Cristo aparezca en las nubes y nos lleve con Él. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. En el contexto de la parábola, desmayar debe entenderse como desanimarse, perder la fe y abandonar la esperanza de una intervención divina en una situación particular. Mateo 7:11, vamos a ver lo que nos dice ahí la palabra de Dios. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que se las pidan? Fíjese. Así es. Nos dice, si nosotros siendo malos nos gusta darles buenos regalos a nuestros hijos, ¿verdad? Según nuestras posibilidades, entonces Dios dice, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará? En otro de los evangelios dice, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. El Espíritu Santo de Dios, el bautismo, aquí habla del bautismo, el Espíritu Santo. Y hermanos, todos los que tenemos ese bautismo del Espíritu Santo, también podemos orar en otras lenguas. Eso es orar en el Espíritu. Orar en otras lenguas, que a veces nosotros no entendemos lo que oramos, pero el Espíritu Santo dice, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Intercede por los santos, el Espíritu Santo, cuando hablamos en otras lenguas. Cuando oramos en lenguas, ¿verdad? En nuestra oración, dice, dan testimonio del hermano Paul Yong Cho, un pastor de allá de Corea del Sur, que tenía una iglesia la más grande del mundo. Él ya falleció, ya está con el Señor, pero que él se pasaba orando 8 horas en lenguas, hablando en el Espíritu, orando en el Espíritu, y tuvo la iglesia más grande del mundo, con muchas misiones, muchos pastores más ahí que le ayudaron. Es lo que dicen de él, ¿verdad? Y también cuando oramos en lenguas, por eso es importante tener el bautismo del Espíritu Santo. Cuando oramos en lenguas, he oído testimonios también comprobados científicamente por la Universidad de Pensilvania. Allí hicieron estudios y dicen que aquel que ora en lenguas se fortalece su sistema inmune un 35 o 40%. Fíjense, por algo el Señor nos dice en su palabra que orar con entendimiento y orar también en el Espíritu. Y entonces se fortalece nuestro sistema inmune y un 35-40%, ¿verdad? Sube nuestras defensas. Entonces se ha comprobado, dice, científicamente, y son estudios muy caros, pero lo hicieron con personas que oran en lenguas y lo comprobaron. Y aquellos que no, también. Y que cuando oramos en lenguas, nuestro cerebro no está trabajando. También eso, porque cuando hablamos, ¿verdad? Como por ejemplo ahorita que estoy hablando, está trabajando mi cerebro. Estoy pensando, estoy hablando,
Cuando estamos orando, que estamos orando con el entendimiento, sabemos lo que le estamos pidiendo a Dios. Pero cuando comprobaron aquellas personas, les hicieron exámenes, estaban orando en lenguas y su cerebro no funcionaba, o sea, no estaba el lado que se usa para pensar, para hablar, estaba quieto. Y vieron que es el Espíritu Santo el que está hablando. Bueno, es algo algo muy profundo, ¿verdad? Pero es lo que he escuchado, ¿verdad? Testimonios de hombres de Dios, mujeres de Dios, y eso es bueno, hermanos. Si usted tiene el bautismo, ore en lenguas, ¿verdad? Puede ser en privado, en su casa, ¿verdad? Porque también dice la palabra de Dios que si no hay intérprete, pues calle en la iglesia, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo es ordenado, pero tampoco debemos impedir hablar en lenguas. Dice, no impidáis el hablar en lenguas, dice el apóstol Pablo. Vamos a ver ya para concluir, hermanos. Colosenses 4:2, vamos a ver Colosenses 4:2, que nos habla de perseverar en la oración. Perseverar en la oración. Perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Debemos de perseverar, hermanos. Ser persistentes, no desmaye. Hay que estar siempre orando, ¿verdad? Efesios 6:18 también nos dice, orando en todo tiempo. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Mire, allí menciona el Espíritu Santo, está con mayúscula. Con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No debemos orar nada más por nosotros mismos, sino orar por todos los hermanos de la iglesia, ¿verdad? De la congregación, por todos los hermanos de todo el mundo. También oramos, ¿verdad? Los miércoles más hacemos esa oración por la iglesia perseguida y por los misioneros, los pastores, los evangelistas. Debemos orar unos por otros, hermanos, es lo que nos manda Dios en su palabra. Gloria al Señor, aleluya. Si un juez despreciable e impío escuchó el clamor de una viuda para hacerle justicia, ¿cuánto más Dios, que es bueno y justo, nos hará justicia y nos dará lo que pedimos conforme a su voluntad? En 1 Juan 5:14 dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye y Él nos responde a nuestras oraciones. También nos dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces es bueno, ¿verdad? El Señor nos dice que clamemos a Él. A Él podemos ir a cualquier hora, a medianoche, en la madrugada, en el día, a cualquier hora podemos clamar a Él y Él nos atiende, hermanos. Él está atento, dice, al clamor de su pueblo. Gloria al nombre del Señor. Hermano, hermana, ¿cómo está nuestra vida cristiana? Nuestra vida de oración. ¿Cómo estamos, hermanos? Usted se conoce, hermano. Usted se conoce, si ha descuidado la oración, si ora todos los días, cuánto ora. Usted mismo se conoce, ¿verdad? Y tampoco podemos andar diciendo, yo oro más que todos. Tampoco, eso ya es orgullo, ¿verdad? Eso ya es orgullo. Lo que Dios nos manda en su palabra es orar siempre y no desmayar, ser perseverantes en la oración. Vivir sin orar es vivir sin Dios. Un dicho de Gigi Ávila. Fíjese, vivir sin orar es vivir sin Dios. Estamos a la deriva, sin la protección de Dios, cuando vivimos sin orar.
Pero si nosotros oramos, nos acercamos a la sombra del Omnipotente, porque dice el Salmo 91, ¿verdad? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Entonces, cuando nosotros oramos, nos acercamos a la protección divina de Dios. Él nos cubre con sus alas, Él nos protege y Él nos libra de todo mal. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos un Dios todopoderoso, omnipotente Dios, un Dios de amor, un Dios de misericordia, hermanos. Entonces, estamos en buenas manos, ¿no? Amén. Estamos en buenas manos, porque en las manos de Dios dice que estamos seguros. Si algo nos pasa, hermanos, es que ya el Señor nos quería llevar, ¿verdad?, a su presencia. Pero mientras no, nada nos puede tocar, el diablo no nos puede tocar, ¿verdad?, si andamos agarrados de la mano de Dios. Necesitamos, hermanos, tener una vida devocional con Dios todos los días, leer su palabra, orar, que no se nos pase, ¿verdad?, los días, ningún día sin orar, porque perdemos terreno y el diablo está acechando. Entonces debemos orar con la familia, hacer el altar familiar, los que tienen niños pequeños, ¿verdad?, o sus hijos todavía están en casa, pueden hacer el altar familiar y orar unos por otros, cantarle a Dios, hacer oración antes de acostarse. Y pues también les invitamos a la velada que tendremos, hermanos. Tendremos velada el día viernes de la Semana Santa, de 7 a 7 de la tarde, 7 de la